Bienvenidos y bienvenidas a Otro Punto de Vista. Este es un espacio dedicado a la discusión y reflexión de temas que afectan a la comunidad guatemalteca. Entrevistas, reportajes, la voz del ciudadano, historias de vida y mucho más aquí en Otro Punto de Vista. ¡Empezamos! Hoy nuestro tema principal es el trabajo infantil, sus mitos y sus realidades en Guatemala. Y para iniciar con este tema, vamos a conocer un poco más de él en nuestro reportaje. Mi nombre es Juana López Méndez y tengo 27 años y tengo 3 hijos. Mi primer hijo tiene 13 años y él se llama Francisco Pérez López, trabaja en la agricultura. Mi segunda hija se llama Catarina Pérez López y ella por el momento solo se dedica al estudio y un poco en el hogar. Y también tengo la más chiquita, que es Ana María, tiene 8 años cumplidos. Mi hijo, el más grande, ya me ayuda. Él me dice, bueno, yo voy a ayudar mamá, voy a trabajar y vamos a comprar tal cosa, ¿verdad? En casa me salgo a las 7 de la mañana y vengo aquí, hago 1 hora de camino. Y cuando vengo me voy a hacer mi leña, trepo en los árboles. Solo llevo lo que es seco y si no es seco no lo bajo. Después quito todo mi lazo, después al fuego para que cosa la comida. Cuando llego me cambio y me voy a estudiar en la tarde. Hoy en día el trabajo infantil en nuestra sociedad es aceptado como algo normal. ¿Será así? Para hablarnos de los mitos y realidades del trabajo infantil en Guatemala, tenemos con nosotros aquí a la representante de PENAD, que es el Programa Educativo Niño, Niña y Adolescente Trabajador. Lenina García, ¿qué tal? ¿Cómo está, Lenina? Bien, gracias. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos en Otro Punto de Vista. Queremos saber cómo es el trabajo infantil en Guatemala. ¿Podría darnos a conocer algunas de las causas por las que se da este fenómeno en países como el nuestro? Bueno, el trabajo infantil es un problema que afecta muchísimo al país, a Guatemala, ya que, como sabemos, en Guatemala existe más del 50% de población que vive en situaciones de pobreza. Entonces, el trabajo infantil es una consecuencia de las situaciones de pobreza que se viven en el país. Los niños y niñas viven en situaciones de hambre, no cuentan con una vivienda digna, no cuentan con educación, con alimentación. Entonces, el trabajo infantil se convierte en una práctica para que las familias puedan subsistir y no vivan en la miseria. Entonces, toda la familia se convierte en una fuente de ingreso para poder sobrevivir. Muy bien, Lenina. Y
me podría decir que hay dos realidades en Guatemala, hay la urbana y la rural. ¿Esto también se aplica al trabajo infantil? Digamos que sí, el trabajo infantil es un problema que se vive a nivel nacional en el país, tanto en el área rural como en el área urbana. Tiene sus particularidades, ¿verdad? En el área urbana son trabajos más de calle, ventas ambulantes, comercio informal, trabajo en mercados, trabajos de casa. En el área rural son trabajos mucho más pesados, como el trabajo de corte de caña, de café, el trabajo en maquilas, en la siembra. Entonces tiene sus particularidades, pero es una realidad que se vive a nivel nacional y que pues nosotros siempre como programa enfatizamos que el trabajo infantil es un problema que viene desde el Estado, no es un problema de la población, porque el Estado es quien tendría que darle oportunidades de vida y desarrollo a las familias y lamentablemente por sus políticas no lo hace. Entonces, esa es la realidad. Muy bien, para complementar esta información tenemos a Claudia Gil, que nos dará unas breves estadísticas de trabajo infantil. Guatemala es el país centroamericano en el que más niñas, niños y adolescentes trabajan. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2012, 588,000 niñas y niños comprendidos entre los 7 y 14 años, que representan el 19% de la población de esta edad, trabajan. Las niñas y niños trabajadores están vinculados a actividades como la agricultura en un 67.1%, en el comercio en un 20.3%, además en la industria manufacturera en un 7.6% entre las principales. Si se analiza el trabajo infantil en Guatemala, parece ser un fenómeno masculino. Por ejemplo, en el grupo de 7 a 14 años el 66% son varones, pero en realidad las niñas laboran en trabajos ocultos y sobre todo en quehaceres del hogar y en casas particulares, por lo que muchas veces no aparece como trabajo infantil. Por otra parte, es un trabajo sobre todo rural de ayuda a las familias, que muchas veces no está remunerado. Otro dato sobresaliente es que del total de niñas y niños que trabajan, el 60% son indígenas. Ahora regresamos a nuestra entrevista central. Adelante, Eric. Continuando con esta interesante entrevista sobre trabajo infantil, Lenina García nos va a ampliar mucho más este interesante tema. El trabajo infantil realizado por niños y niñas es una realidad en nuestro país, pero ¿sigue siendo aceptado por la sociedad como algo normal? Sí, creo que el trabajo infantil es un tema muy contradictorio, muy controversial en la sociedad. Lamentablemente el trabajo infantil se ha invisibilizado porque se ve como algo normal, o sea, no se ve como trabajo, se ve como parte ya de la realidad del país. Las personas, en este caso como Guatemala, ven que el trabajo es normal porque hay pobreza y porque como no hay, digamos, una solución al problema, entonces no hay una forma para que los niños y niñas dejen de trabajar, o sea, se ha vuelto algo cotidiano. Sin embargo, nosotros creemos que esto debe cambiar. Los niños y niñas deben gozar de sus derechos, deben ir a la escuela, deben contar con tiempo para recrearse. Entonces sí debe visualizarse el problema del trabajo infantil explotador como tal y también lograr que esto se elimine de nuestra realidad, lo cual no quiere decir de que se ataque a los niños y niñas trabajadores, porque son cosas muy diferentes. Últimamente las leyes del país y algunas entidades del Estado han tratado de eliminar a la niñez trabajadora, o sea, digamos, de sacarlos de sus puestos de trabajo, de quitarlos de las calles, pero no les dan una solución, simplemente les dicen dejen de trabajar porque esto no se ve bien para el ornato de la ciudad, pero no se les da una salida. Entonces una cosa es eliminar a la niñez trabajadora como parte de una política institucional y otra cosa es darles oportunidades a los niños y niñas para que dejen de trabajar y vayan a la escuela. Interesante tema, muchas gracias por ampliarnos esta información y vamos a seguir con más de trabajo infantil aquí en Otro Punto de Vista. Vamos a una pausa y volvemos.
Programa educativo de niña y adolescente trabaja. PENAT trabaja de diferentes maneras, puesto que la mayoría de la niñez que nosotros tenemos inscritos en los centros son trabajadores de aquí mismo de la terminal. Tenemos muchos trabajadores y por eso es que el horario tiene que ser flexible, a modo de que no los vaya a dañar a ellos y nosotros estar a la disposición de ellos cuando ellos puedan venir a estudiar. Tenemos niños que son vendedores de fruta, otros que son de helado que venden carbón, otros que venden diversas cosas. Tenemos también ilustradores. A veces despacho y a veces ella despacha. Me peino y me cepillo y vengo a la clase a las 10 de la mañana. Quisiera seguir estudiando y ser doctora. Tengo 4 hermanos, además de yo. Somos 5. Mi mamá les alista y todo. A las 7:30 se van. A las 8 nos venimos para acá a la terminal. Mi mamá se queda ahí, yo me estoy un rato con ella. Después me vengo a estudiar. Está bien porque yo entro a las 10 y como mi trabajo entro a la 1 para las 6, 7. En el futuro quisiera ser un licenciado. Ellos ya tienen una visión de lo que ellos quieren ser en un futuro. Quieren ser, ellos como ellos dicen, ser alguien importante en la vida. Que de hecho ya lo son, porque trabajando demuestran que ellos pueden salir adelante y pueden ser, y son el futuro de nuestro país. Estamos de regreso en Otro Punto de Vista y estamos conversando con Lenina García, representante del programa educativo del niño, niña y adolescente trabajador. Lenina, ahora hablemos de la situación de las niñas. En Guatemala las niñas desde muy pequeñas ya se encuentran trabajando en casa. La realidad de la niña trabajadora es aún poco reconocida y menos cuantificada. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, lamentablemente el tema de género en Guatemala es un problema que viene desde hace cientos de años. Las mujeres siempre hemos sido consideradas como personas que no somos capaces de desarrollar nuestro trabajo, de gozar con los mismos derechos. Entonces esto también se aplica para la niña trabajadora, que goza de salarios mucho más denigrantes que las de un niño, si en caso hubiera salario, ¿verdad? Porque a veces no hay pagos. Y los trabajos que realizan las niñas están mucho más vulnerados, ya que muchas veces son abusadas sexualmente. Uno de los trabajos más recurrentes en la niña trabajadora es el trabajo doméstico. A la niña se le paga menos, se le trata de manera desigual, muchas veces se le exige más que a los hombres o a los niños. Ahora hablemos un poco sobre el trabajo infantil de alto riesgo. ¿Cuál es este? Bueno, el trabajo infantil de alto riesgo es aquel donde los niños y niñas pasan más de 8 horas trabajando o que trabajan en horarios extenuantes, donde su bienestar físico y emocional es vulnerado, cuando están expuestos a enfermedades, cuando están expuestos incluso a la muerte. Hablemos de trabajos como fabricación de cohetillos, picar piedra, piedrín, que utilizan herramientas demasiado fuertes, el trabajo de maquila. Hay casos de niñas que pasan horas y horas trabajando en las maquilas, que se lastiman sus dedos, incluso a veces les dan pastillas para que no duerman y sigan trabajando. Tenemos también casos, hemos sabido de casos donde los horarios son extenuantes, no se les paga dignamente y digamos contratan a niños porque a los niños no se les paga igual que a un adulto. Entonces este tipo de trabajo, digamos, es un ejemplo. También el trabajo de corte de caña, ¿verdad? Los niños a veces entran a lugares sumamente peligrosos, tienen riesgo de cortarse las manos, los dedos, de que se quemen, de que les explote algo. Entonces son diferentes casos de trabajo infantil explotador y los famosos casos donde los niños trabajan en la calle, ¿verdad? Que están expuestos a violaciones infrahumanas,
a que se les viole sexualmente, físicamente, corren el riesgo de consumir drogas, de ingresar a pandillas. La niñez trabajadora es el sector más vulnerable de muchas violaciones a los derechos de la niñez porque ellos están expuestos a todo. Me parece realmente interesante esta visión que el programa educativo de PENAT tiene, pero aquí en otro punto de vista nos interesa muchísimo salir a la calle y conocer la visión del ciudadano común, que piensa acerca del trabajo infantil. Veamos esto. Pues como son niños, deberían de respetar sus derechos, porque primero son niños como para que estén trabajando a su edad, cuando deberían de estar estudiando y divirtiéndose. Pues de primero de que deberíamos de analizar la situación de cada uno, ¿verdad? Y también pues como jóvenes apoyarlos a ellos, ya que nosotros tal vez tenemos la oportunidad de brindarles un apoyo a ellos. Y pues también movernos como jóvenes para que otros también apoyen a esos niños, ¿verdad? Hay que tener conciencia, ¿verdad? Porque no solo alguien necesita de un hogar, sino que también ver qué se puede hacer por ellos, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas de los niños que trabajan en la calle? Pues que deberían de ponerse a pensar en qué deben hacer con los niños que están en la calle, porque es como injusto que ellos estén trabajando y los papás no estén haciendo nada. Y ahora hablaremos de todos los derechos que tienen las niñas y los niños a la educación. ¿Es importante la educación para bajar los niveles de trabajo infantil en el país? Creemos firmemente que la educación es el camino para poder erradicar progresivamente el trabajo infantil, ya que la educación hace que los niños y niñas tengan mejores oportunidades, que puedan obtener un empleo formal, digno, cuando crezcan y ya hayan cursado toda su escolaridad y sus estudios. La educación permite que los niños y niñas puedan tomar mejores decisiones, que cuenten con la formación para poder formar una familia, para poder conservar el medio ambiente. O sea, la educación abre puertas para los niños y niñas y para la población en general, y permite que sean conscientes de su realidad y que ellos puedan saber si están siendo explotados y cómo exigir sus derechos. Claro, pues tiene que ser una educación liberadora, una educación crítica que haga que los niños y niñas puedan superarse. Entonces, definitivamente la educación es el camino. Esto es muy interesante, pero acá tengo unos datos oficiales que indican que hay un descenso en la permanencia en la educación primaria de un 98% en el año de 2012, a un 85% para el 2014. ¿Esto podría reflejar un aumento también en la población infantil trabajadora? Definitivamente, porque lamentablemente en estos últimos años la cobertura de primaria ha descendido, como tú bien lo mencionabas, y esto tiene que ver porque también la población de Guatemala ha aumentado, la pobreza ha aumentado, entonces el trabajo infantil también va en aumento. Muy interesante, de verdad. Pero entonces, con base en toda esta información que usted nos está proporcionando, ¿qué es PENAT? De acuerdo, bueno, PENAT es una asociación que funciona desde hace ya 20 años en la ciudad de Guatemala. Nosotros somos una asociación, somos una familia de educadores, educadoras, que luchamos por el bienestar de los niños y niñas trabajadores de la ciudad. Bueno, nuestra principal, más bien dicho, nuestra visión es que los niños y niñas gocen de sus derechos,
que puedan aprender para la vida en la propia vida, que la misma vida sea como su escuela, que puedan aprender de la realidad, de su contexto, y que a través de una educación transformadora ellos puedan salir de ese círculo de pobreza, de explotación en la que viven, y luego cuando vayan desarrollándose puedan tener mejores oportunidades de vida, un trabajo digno, que puedan expresarse en libertad, que puedan continuar con sus estudios, que sean responsables de su vida, de su entorno. Entonces, eso somos en el PENAT, una familia que lucha por los derechos de los niños y niñas trabajadores de los principales mercados de la ciudad. Y pues actualmente nuestro mayor eje de trabajo es el eje de educación para la vida, en la propia vida, que consta de poder asesorar y brindar atención a niños y niñas trabajadores de 8 centros de la capital. Estamos avalados por el Ministerio de Educación, entonces los niños y niñas asisten durante un año para poder avalar sus estudios y al final del ciclo escolar contar con una acreditación que les permita seguir estudiando en cualquier otro centro educativo o que curse su primaria completa en el PENAT. Lenina, ¿se podría decir que algún día se logrará erradicar en Guatemala el trabajo infantil? Bueno, es una pregunta muy compleja de responder, ya que como está la situación en el país y los índices de trabajo infantil que tenemos y la poca voluntad del Estado en resolver el problema, creo que es muy difícil que el trabajo infantil se logre erradicar a corto y mediano plazo. Quizás sería un sueño, un ideal por el cual todos los guatemaltecos tendríamos que luchar para que el trabajo infantil ya no existiera y los niños y niñas gozaran plenamente de sus derechos, pero creo que se necesita de una política pública muy clara y contundente desde el Estado, sociedad civil y sector empresarial para que los niños y niñas gocen de sus derechos, haya mayor inversión en niñez, en protección. Yo creo que sí se podría lograr si el Estado cumpliera con su responsabilidad, aumentara la inversión en niñez y aumentara las oportunidades de estudio, podría ser una realidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Otro Punto de Vista. Sin duda, el programa educativo del niño, niña y adolescente trabajador es muy interesante. Por favor, estén pendientes de todo lo que ofrece. Muchas gracias, Lenina, por haber asistido con nosotros. Y esto fue Otro Punto de Vista. Regresamos. Hace falta mucho por hacer para que los niños y niñas de Guatemala dejen de trabajar y se dediquen exclusivamente a estudiar. Además de los esfuerzos que realizan las organizaciones no gubernamentales para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas trabajadores, es necesario decir que la responsabilidad está en el Estado de Guatemala. El Estado debe de mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos. Así es, Claudia. Los esperamos en un próximo programa con temas muy interesantes. Mi nombre es Eric Frías. Y yo, Claudia Gil, y esto fue Otro Punto de Vista. Hasta la próxima.